Zoom. Doctor Caro, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas, mediodía. Doctor Caro, quería empezar preguntándole por esta situación que se ha dado muy temprano. A las 6:30 de la mañana se ha producido el allanamiento de 6 inmuebles y el pedido de detención preliminar contra 6 implicados en esta presunta otorgamiento irregular de la concesión para el puente Tarata 3 en la región San Martín. ¿Cómo cambia el panorama esta situación en el ámbito judicial y que se ha producido hoy y que ha tenido como final la captura del empresario Samir Villaverde, pero también el pedido para capturar a los sobrinos del presidente de la República y al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, que están como no habidos a esta hora de la tarde? Sí, acá en definitiva estamos ante un conocido método del Ministerio Público que consiste en, cuando ya tiene un caso que podría pasar a la siguiente etapa de preparatoria, realizar con una orden judicial claramente detenciones preliminares de los principales sospechosos o investigados según la Fiscalía, con la finalidad de que alguno de estos acceda a convertirse en colaborador eficaz. Claro, eso no se dice abiertamente, pero es más o menos la técnica de investigación que utiliza la Fiscalía. Entonces, vamos a ver si los capturados, porque recién se ha librado la orden, alguno de ellos decide someterse a la colaboración y pasa, digamos, a cambiar su condición de imputado a colaborador eficaz, ¿no? Y eso es algo que podría fortalecer la investigación de la Fiscalía para la siguiente etapa, que sería la preparatoria. Ahora, doctor Caro, durante el transcurso del programa, mientras escuchábamos las declaraciones que dio el abogado del empresario Samir Villaverde luego de esta detención preliminar, llamaba la atención algunos temas que el abogado, digamos, esgrimía para defender de alguna forma la inocencia de su patrocinado. Él decía que en su calidad de testigo no podía ser detenido de manera preliminar y que además se le estaba acusando por colusión. Un cargo por el cual no puede ser acusado el señor Villaverde. ¿Es esto necesariamente así? ¿Qué podría decir con respecto a lo que ha dicho el abogado del empresario Villaverde? Creo que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, que desde el punto de vista legal, el delito de colusión desleal del artículo 384 del Código Penal es un delito que tiene dos partes: los funcionarios públicos y los particulares que han participado en una licitación. Entonces, no es correcto cuando se indica que el hecho de no ser funcionario es una eximente o es una razón para no ser investigado, ¿no? La ley es clara, son delitos de encuentro, son delitos donde necesariamente intervienen privados y funcionarios. Y en este caso entendería que el cliente del abogado en mención esté investigado acá por el hecho de ser un particular que habría tenido algún interés o algún desempeño en el marco de este contrato. Entonces, creo que es algo que es importante aclarar, porque la jurisprudencia peruana no solo responden penalmente los funcionarios, sino también los particulares que conjuntamente con los funcionarios pueden cometer un hecho de corrupción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas horas con las personas que han resultado detenidas de manera preliminar y por el plazo de 10 días, de acuerdo a la orden judicial? Sí, los detenidos tienen que ser puestos a disposición del Poder Judicial, del juez de la causa, una vez que pasan los exámenes médicos para ver si es que han sido objeto o no de algún maltrato físico. Y tras ello, el juez puede disponer una audiencia breve, a raíz de la cual podría incluso dictar una liberación. Si, por ejemplo, hay buenos argumentos de descargo, una buena defensa, en esa audiencia preliminar se puede, digamos, revocar la medida y recobrar, en este caso, los detenidos su libertad, ¿no? Caso contrario, esta detención preliminar se puede mantener hasta el día 10, que es lo que se ha ordenado por parte del Poder Judicial, y en ese contexto muchas cosas pueden suceder, ¿no? Que los imputados mantengan la tesis de la inocencia o, como decía hace un momento, se acoja alguno de ellos a la colaboración eficaz si tuviera algo que relatar y si pudiera probarlo, los dichos o referencias que pueda dar. Ahora, en el caso del señor Bruno Pacheco, doctor Caro, la situación es mucho más complicada. El señor había hecho público a través de sus redes sociales un video en el que decía que estaba dispuesto
a colaborar con la justicia. Prácticamente se hablaba de que él iba a ser un colaborador eficaz. Sin embargo, inasistió a 2 citas con el Ministerio Público y finalmente se ordena este allanamiento a su vivienda con esta orden de detención preliminar. Sin embargo, el señor Bruno Pacheco en este momento se encuentra no habido. ¿Qué tanto más complica su situación que el señor Pacheco esté como no habido en este momento? Hay que tener en cuenta de que esos citatorios eran citatorios del caso que tiene por el delito de lavado de activos, no en este caso por corrupción. En este caso por corrupción, digamos, las razones de la imputación de la Fiscalía o las razones de este pedido de detención preliminar que se le ha concedido deben de estar vinculadas más bien a la fuerza del caso. Debe haber suficiente acervo probatorio que lo podría involucrar en un delito de colusión para que esto haya procedido. El hecho de que el señor Bruno Pacheco no se entregue o no se ponga derecho y no acepte la detención preliminar es un agravante del peligro procesal, y si es que la Fiscalía, luego de pasar a la etapa preparatoria, pide una detención preventiva contra él, lo más probable es que se la concedan, porque justamente no se ha sometido ni siquiera a esta detención preliminar de los primeros 10 días. Con mayor razón entendería el Poder Judicial que hay razones para creer de que va a rehuir la acción de la justicia y una medida de detención sería la idónea para el caso concreto. Ahora, en el caso de los sobrinos del presidente, la figura es exactamente la misma. Incluso se sabe que no han estado presentes en sus domicilios al momento de los allanamientos que han empezado cerca de las 6:30 de la mañana. Sí, acá hay muchas cosas que se pueden presumir porque ya haya, digamos, una desaparición sincronizada por parte de los investigados que tienen una orden de detención, haría hasta pensar, ¿no?, de que ha habido alguna filtración de información. Eso es algo que ya la Fiscalía tendrá que analizar, ver qué conducto ha seguido la orden para efectos de que ésta se haya podido frustrar, o por lo menos hasta este momento, respecto del señor Pacheco y los sobrinos del presidente. Cambiando de tema, doctor Caro, yo quería preguntarle con respecto a lo que va a ocurrir esta tarde en el Congreso de la República. El presidente de la República tendría que, o en todo caso, mandar a su abogado a defenderse ante el Parlamento Nacional. Ya se ha acreditado el nombre del letrado que lo va a defender. Se trata de José Félix Palomino Manchego, es abogado constitucionalista y también penalista. Y él tendrá a su cargo la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo. Le voy a dejar pendiente la pregunta porque me indican que volver inmediatamente al Congreso de la República. Por favor, doctor Caro, le pido que esperemos. Ellos no están viniendo a obstruir, solamente están viniendo a observar. Entonces se le está permitiendo el ingreso a la sala de embajadores o a la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo no creo que no tenga sentido no permitirles el ingreso. Es censurable. ¿Cuál es la necesidad que asista la OEA a un parlamento donde hay democracia? Ninguna. No existe la necesidad que entre o que no entre. Ellos simplemente están viniendo a ver ese tema, porque hay personajes, congresistas, que han ido al extranjero a hablar de que acá no existía democracia. Y hoy se oponen a que vean si es cierto o no. Ahora, se les acusa de golpistas, de no golpistas. En todo caso, yo creo que la OEA es la mejor garantía en este caso para desvirtuar todo tipo de golpismo, obstruccionismo o dictadura. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para Radio Exitosa. ¿Qué opina lo que ha dicho su compañero? Vamos a continuar la entrevista con el doctor Caro. Yo le preguntaba, doctor Caro, que esta tarde el presidente de la República tiene la potestad de asistir al Congreso de la República o, en su defecto, mandar a su abogado, que, como le contaba, ya ha sido acreditado ante el Parlamento Nacional. ¿Qué impacto o qué consecuencias tendría para este caso de la vacancia presidencial que el presidente asista o no asista a esta sesión plenaria? A ver, yo creo que esta valoración es una valoración que tiene un perfil jurídico y político. Desde el punto de vista legal, el presidente tiene el derecho, no la obligación de defenderse. Por lo tanto, el hecho de que no asista no tendría que ser tomado como un desaire o como una falta de respeto al Congreso, dado que forma parte de su derecho de defensa. Nadie lo puede obligar a defenderse por sí mismo. Él puede declinar de presenciar hoy día el debate, puede declinar de defenderse por palabra propia y delegar esa tarea o función en su abogado. El abogado hará la exposición o la defensa en ese caso correspondiente y luego habrá el debate parlamentario. Sin embargo, esto también es susceptible de una lectura política, porque desde el punto de vista político esto puede ser una suerte de argumento que se utilice en el sentido que el presidente no ha dado las explicaciones del caso, el presidente no acepta la crítica o que el presidente no se somete, digamos, a la potestad
en este caso tiene el Congreso de poderlo destituir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese desaire político, esa lectura política podría motivar a que algunos indecisos voten en contra, o mejor dicho, a favor de la vacancia, es decir, a favor de la no continuidad del señor Castillo en el cargo de presidente, ¿no? Sin embargo, hechas las matemáticas, lo numéricamente posible e imposible, creo que todos avisoran de que es muy difícil que se llegue a la votación que exige la Constitución, es los 87 votos, ¿no? 2/3 del número legal de congresistas, 87 votos para que la vacancia se produzca. En el caso del señor Vizcarra, recordemos, ¿no? Se recopilaron más de 90 votos, ¿no? Para la vacancia presidencial. Así es. Ahora, doctor, y finalmente le pido una respuesta bastante breve. ¿Qué pasa si el presidente de la República decide asistir al Pleno del Congreso, pero decide acogerse a su derecho de guardar silencio, que es también una figura legal válida? Sí, claro, en ese caso el presidente puede acudir, hacerse presente, sentarse en una banca y escuchar la defensa que haga su abogado, y luego de ello puede quedarse o no al debate que se dé a nivel del Parlamento. Seguramente no lo haría porque eso implicaría una suerte de sobreexposición, y tras ello, bueno, esperar el resultado que corresponde. Muchas gracias, doctor Caro, por haber estado con nosotros.